pregunto, Sergio Mesa es abogado, es escritor, trabajó entre los años 2024 y hasta el año pasado, el año 2025, como asesor de la UTL de la senadora Berenice Bedoya en el departamento de Antioquia. Acaba de presentar una denuncia en sus redes sociales que están recogiendo ya ampliamente en la cuenta de X. Debía, y es la denuncia de él, entregar parte de mis honorarios para un yerno y la hija de mi asesorada, que es la senadora Berenice Bedoya. Sergio, gracias por estar con nosotros en la FM Fin de Semana. Alejandro, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de la FM. ¿Por qué hasta ahora se lanza a hacer esta denuncia? Pues a ver, Alejandro, ha sido más de un año en que yo he venido pasando por una situación de estrés, sobre todo porque durante todo el año 2025 hubo más de 3 intentos en quitarme un contrato de prestación de servicios que yo tenía como asesor 1 de la UTL de la senadora Berenice Bedoya. Yo tenía un contrato de prestación de servicios, lo cual me permitía a mí litigar y realizar otras actividades profesionales. En razón a que yo me negué a seguir pagando 2,5 millones, que era lo que a mí me tocaba pagarle a su hija en determinado momento, pues entonces el 31 de diciembre se me terminó el contrato y fui notificado por ella misma de que no iba a continuar prestando mis servicios, pese a que yo desempeñaba múltiples labores con toda la rectitud y con todo el profesionalismo, entre ellos la elaboración de proyectos de ley, informes de comisión, e incluso lo asesoré muy bien, pese a que ella tomó decisiones adversas en el trámite de la reforma laboral y el trámite de la reforma a la salud. Yo, después de haber reflexionado mucho, tomé la decisión, aceptando las represalias que se vengan en contra mía, pero yo no podía callar más y acudiré a las instancias pertinentes, como es la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación, a instaurar las quejas y las denuncias y a entregar las pruebas. Sergio, entonces, de su salario, usted tenía que darle 2,5 millones de pesos. Inicialmente... A ver, la historia es esta. Yo fui contratado en el año 2024, en marzo. Yo entré como asesor 1 y mis honorarios eran 8 salarios mínimos. De esos 8 salarios mínimos, desde el mes de marzo hasta el mes de julio, yo debí entregarle a su entonces yerno 4 millones de pesos. Luego, a partir de agosto hasta el mes de noviembre, debí entregarle a su hija 2,5 millones, o sea, me bajaron la cuota. En el mes de noviembre yo decidí no continuar con esta forma de presión, porque es que para mí es un acto de corrupción. Y yo incluso, ella sabía que yo me negaba a hacer ese tipo de cosas, pero en el mundo profesional pues a veces a uno le toca hacer este tipo de cosas, y yo me lamento de haber cedido a esa situación. Y es por eso que yo en el año 2025 me negué rotundamente a seguir siendo parte de este juego, y por eso sufrí un estrés laboral, un estrés que me generó problemas mentales muy complejos durante todo este año, y fue por eso que yo decidí en su momento a ella enfrentarla y no ceder a sus presiones, porque es que la presión de ella a través de una asesora era presionarme para que renunciara a mi contrato de prestación de servicios y entregárselo a otra persona que en realidad sí cumpliera con ese propósito. Es decir, usted le tenía primero que le entregaba la plata en efectivo, o cómo se hacía esto al yerno y luego a la hija. La entrega era en efectivo. Inicialmente yo se lo entregaba a su yerno y luego se le entregaba a su hija. Muchas de las denuncias que se han conocido de estos casos, porque no es la primera evidentemente, es que es parte del financiamiento del movimiento político, de aceitar la maquinaria de los congresistas. ¿Esto tenía ese propósito o era para gastos personales? Por supuesto, siendo los dos escenarios totalmente graves. A ver, en el caso del yerno, del entonces yerno de la senadora, él es servidor público de la alcaldía de Medellín. Entonces, él la asesoraba en algunas cosas que eran 2, 3 cosas que no eran de mayor relevancia, pero entonces él recibía como pago esos 4 millones de pesos.
Luego, cuando él termina su relación sentimental con la hija de la senadora, es donde yo debo empezar a darle 2,5 millones de pesos a la hija, y me imagino que eran para sus gastos personales. ¿Cómo conoció usted a Berenice Bedoya? Bueno, Berenice Bedoya y yo somos coterráneos. Ella es del municipio de Yarumal, Antioquia. Yo no la he acompañado a ella nunca políticamente, sino que ella me buscó en enero de 2024 y me pidió que si podía acompañarla como asesor en su UTL. ¿Y usted tiene conocimiento si otros asesores de la UTL también tenían que acceder a esas exigencias de dinero? Le voy a contar lo siguiente. En una reunión virtual que tuvimos de la UTL, ella mencionó de que los asesores de la UTL recordáramos que teníamos compromisos para pagarle a otras personas que también realizaban labores dentro de la UTL. Pero eso es falso. Hay personas que realizan labores que no existen. Es más, yo puedo dar fe de que en la UTL de la senadora existen 2, 3 personas que figuran como asesores de la UTL y yo nunca las conocí. Entonces, en el Congreso de la República existen asesores de UTL fantasmas y existen otras personas que realizan labores que no son propias de la UTL y reciben pago que hacen parte de los honorarios de quienes sí trabajamos. ¿Usted qué labor cumplía allí asesorando a Berenice Bedoya? Bueno, yo como asesor 1 de la UTL, yo redactaba proyectos de ley. Ella en el año 2024, por ejemplo, presentó 5 proyectos de ley, de los cuales yo elaboré 2. En el año 2025 radicó aproximadamente 6 proyectos de ley, de los cuales yo elaboré 6. Yo estudié el texto de la reforma laboral. Perdón, en el 2024 estudié el texto de la reforma a la salud. Fui quien elaboré la ponencia alternativa que ella presentó, pero luego ella tomó la decisión de archivar la reforma a la salud. Yo era quien estudiaba los proyectos de ley que se tramitaban en la Comisión Séptima y elaboraba muchas de las propuestas, o sea, de modificaciones, lo que eran proposiciones. Luego en el 2025 yo hice la ponencia alternativa de la reforma laboral, luego ella tomó la decisión de archivar la reforma laboral, realizaba conceptos legislativos, y los últimos meses de 2025 yo hice estudio de la ponencia de la reforma a la salud, presenté una propuesta alternativa que ella radicó de una ponencia alternativa a la reforma a la salud, pero ella finalmente terminó negando la reforma a la salud, teniendo en cuenta de que en ese momento coincidía con que a ella le habían nombrado el nuevo yerno como directivo de una entidad que se llama, la entidad que actualmente dirige Ángel Rodríguez, que es el Fondo de Adaptación. Una pregunta, cuando le ofreció la UTL, trabajar en la UTL, ¿no hubo, digamos, una insinuación, un pronunciamiento así como diciendo usted entra a la UTL y ayuda a los demás? ¿Una insinuación verbal, alguna cosa? A ver, yo tengo que reconocer lo siguiente. En marzo del 2024, cuando ella me dijo, ya vas a firmar el contrato, me dijo, de estos honorarios debes entregarle 4 millones de pesos a mi yerno, porque él también es asesor, pero como él no puede figurar en la UTL porque es servidor público, entonces yo lo asumí como si fuera un pago, ¿sí me entiende? Pero luego yo fui viendo de que es que era una manera donde a mí me estaban quitando mis honorarios, porque es que él no realizaba ningún tipo de actividades. Quien realizaba todas las actividades profesionales fui yo. Y lastimosamente, lo tengo que decir con toda honestidad, para trabajar en ese país, en entidades públicas, a veces tenemos que ceder a este tipo de chantajes. Y yo pido disculpas, porque yo he sido una persona que ha sido reconocida en el medio público y en el medio periodístico como una persona que denuncia corrupción, y lastimosamente tuve que entrar a este infierno para conocer el infierno.
Pues déjeme decirle que por supuesto conocemos muchos casos de estas denuncias, ya ha habido además precedentes de pérdidas, incluso investidura, investigaciones penales que pasan al juez natural del Congreso, que es la Corte Suprema de Justicia. Usted dice tener las pruebas para demostrar esta denuncia. Naturalmente estamos buscando a la senadora Berenice Bedoya para que entregue su versión frente a esta denuncia que usted ha hecho en los últimos instantes y que ya están recogiendo ampliamente en las redes sociales. Gracias, Sergio, por haber estado con nosotros en la FM en este domingo.